Dios les bendiga. Dios les bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Un domingo más para poder compartir la poderosa palabra del Señor en forma virtual, pero la palabra sigue corriendo. La palabra sigue llegando a cada vida, a cada corazón, y ese es el deseo de nuestras vidas. Que en estos momentos más que nunca la palabra poderosa del Señor siga abrazando cada hogar, le siga dando la fuerza, el ánimo, porque lo que nos va a sustentar en este tiempo va a ser su poderosa palabra. Quiero bendecirlos, quiero saludarlos a nuestros hijitos de la Iglesia Vida en Jesús, a nuestros siervos consiervos que muchas veces se están uniendo de otras partes, y qué lindo es poder compartir la poderosa palabra del Señor, nuestro alimento tan pero tan necesario. Y es un tiempo donde nosotros tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Más que nunca estamos teniendo, aparte de los cultos, nuestros estudios, nuestros devocionales, nuestros discipulados, y es una manera de animarnos, de alentarnos y de seguir capacitando a la iglesia. La iglesia más que nunca tiene que ser sustentada y capacitada por la palabra. Dice que la tierra, los cielos y todo lo que hay ha sido formado por la palabra del Señor. Así que como su palabra siempre es tan vigente, nos tiene que seguir en esta recta final que tan poco nos queda para encontrarnos con nuestro Señor, poner por obra su palabra. Es decir, tenemos que empezar a declarar esas promesas. Y el Señor me ha dado una palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, lo que habla Pablo, que realmente es tan poderoso. Y yo a este mensaje le puse tiempo de hablar y creer en sus promesas. Tiempo de hablar y creer en sus promesas. Y en este capítulo 4, donde empieza diciendo que tenemos este ministerio tan maravilloso que hemos recibido para que crezca, se desarrolle y abrace a tantos, pero a tantas almas. Dice que este ministerio que Dios nos ha dado es para que nosotros podamos estar al servicio del Señor conforme a nuestras vivencias y conforme a lo que nosotros creemos. Entonces, este capítulo 4 habla del proceso que libera el poder de Dios en nosotros. Ahí nos enseña Pablo que en medio de tanta oscuridad, de tanta tiniebla, de tanto dolor y de tanta ignorancia que hay sobre sus promesas, ignorancia sobre la palabra de Dios, ignorancia de que no se puede, hombres y mujeres de Dios, en este tiempo vivir la palabra. Entonces, Pablo nos hace una advertencia en este capítulo 4. Y realmente cuando yo recibí esta palabra digo, ¡guay, qué maravilloso! Este hombre que ha subido al tercer cielo, que ha visto cosas increíbles, nos ha dejado plasmada su palabra para que nosotros podamos en este siglo XXI vivir la palabra, hermanos. No es cuestión de atesorar información. Es en este momento donde nosotros más que nunca tenemos que hablar de aquellas cosas que creemos. Entonces dice el verso 6, porque así lo dice el Señor, que de las tinieblas iba a resplandecer en nuestros corazones ese conocimiento que se llama Jesús, su Espíritu que vive en nosotros, que nos alienta a hablar y creer. Entonces me puse a pensar que a pesar de la palabra, a pesar de las vivencias, a pesar de momentos tan extraordinarios que hemos vivido, hay sin embargo muchas personas que estando hace mucho tiempo, varios años a lo mejor, en Cristo, no sé por qué razón, pero desconocen el poder que hay en las promesas del Señor. Hablan, pero llegado el momento, no creen en lo que en alguna vez
han proclamado. Entonces, no creen en las promesas, no creen en los milagros, no creen en la historia que hay, porque esto no es un cuento, esta es la historia que a nosotros nos tiene que llenar de fe. Cuando leemos un hecho de resurrección, un hecho de sanidad, un hecho de libertad, no fue una historia bonita. Es lo que a nosotros en este tiempo tenemos que atesorar, porque si pasamos un momento de enfermedad, sabemos que nuestro Dios nos va a sanar. Pero hay mucho pueblo de Dios que habla de lo que no vive. Entonces, la realidad también que hay mucho pueblo que está abandonando al Señor. ¿Pero por qué? Porque aquel que cree en la palabra, cree en el poder de la palabra, a pesar de, sigue creyéndole a Dios, que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos en la oscuridad, en medio de la nada, pero hoy nosotros somos hombres y mujeres de Dios que tienen que marcar la diferencia en medio de este mundo. Entonces, este es el principio, hermanos. La fe, el creer, es la plataforma. Esta es la antesala de nuestra fe para podernos sostener en este tiempo donde la humanidad nunca se imaginó que íbamos a vivir. Y hay mucho pueblo que está adormecido y todavía no pudo despertar a lo que estamos viviendo. Entonces, cuando uno puede aplicar a nuestra vida lo que aprendió, lo que se le enseñó, lo que oyó, entonces no le vamos a tener temor a las circunstancias, hermanos. ¿Por qué? Porque toda esa palabra va a ser la medicina que hoy nosotros necesitamos. Poner la palabra por obra. Hablar y creer. Y no lo digo yo, lo dice Pablo, hermanos. Por eso me sacudió tanto esta palabra, porque toda la Escritura nos alienta, nos ministra, nos enseña en este tiempo cómo seguir adelante. A veces nos gusta escuchar las lindas promesas, las lindas profecías, las lindas palabras. Cuando estamos bien, gloria a Dios, aleluya. Pero va a pasar un momento que a lo mejor necesitamos aferrarnos de las promesas. Promesas que a nosotros nos tienen que ayudar a seguir adelante. Entonces debemos hablar con fe. Nuestras palabras tienen un extraordinario poder, hermano. A veces la gente no se da cuenta que cuando uno abre la boca, está enviando poder. Y más cuando es una autoridad sacerdotal, cuando es una autoridad de Dios, abre la boca y hay un poder extraordinario hasta que un muerto se puede levantar, porque tiene poder nuestra voz, para bien o para mal. Podemos bendecir, alentar a una persona, ayudarla a que se le aclarezca el panorama, o la podemos hundir en las tinieblas. Con una palabra pesimista, derrotista, negativa, decimos que somos del Señor, pero si de la abundancia del corazón hablamos solamente pesimismo, no podemos hablar lo que creemos, porque el Señor nos ha enseñado otra cosa. El Señor dice que al que cree todo es posible. Entonces acá, en 2 de Corintios 4, 13, este verso de Pablo, tan poderoso Pablo, un grande Pablo, un ejemplo para nosotros, nos da a entender que tenemos que vivir la palabra. Fíjese lo que dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, la misma capacidad de creer, todos tenemos una medida de fe. Dice, según lo que está escrito, mire lo que dice Pablo: creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
y me pegó esto. Es como que tuve que volcar lo que el Señor me mostraba, porque Pablo acá nos está recordando que a pesar de la situación que podemos estar viviendo, una situación límite, una situación donde a lo mejor está todo el panorama oscuro, pero Él dice que dentro nuestro hay una fuente de palabra, hay una fuente que está produciendo que declaremos fe. De la manera que creí, hablé. Y eso habla que en medio de la circunstancia, según lo que nosotros tengamos dentro, Él dice que conforme a la palabra que hemos creído, tenemos que hablar. Entonces, en este tiempo, el pueblo de Dios va a marcar la diferencia. Si realmente puede proclamar las promesas del Señor ahora, porque ahora es un tiempo muy diferente. Antes era muy fácil proclamar las promesas del Señor, pero ahora el Señor nos está mostrando que de la manera que uno ha creído tiene que hablar. Tiene que hablar. Así es al orar. Ya no son peticiones monótonas por fulano, por mengano, no. Hay que mover los cielos con nuestro clamor, con nuestra oración. Hay que volcar el corazón de Dios a que nos mire con misericordia, que nos mire con piedad. Entonces hay que proclamar lo que por tantos años hemos estudiado y por lo que tantos años hemos creído, hermanos. Yo estoy parada aquí hace más de 30 años porque le he creído a un Dios vivo. Le he creído a aquel que murió y resucitó. Entonces Pablo le dice que a pesar de todo, tenemos que poner por obra nuestra fe, hermanos, más que nunca. Más que nunca. Todo el sustento, toda la fortaleza para poder entender que a pesar de que estamos sujetos al pecado, que estamos sujetos al dolor, que estamos sujetos al sufrimiento, sabemos que el Señor no nos va a abandonar. Esa es mi convicción. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, si yo lo estoy proclamando, sé que a pesar de la prueba le voy a creer a Dios, que Él me va a levantar. Si me levantó una vez, me va a seguir levantando, hermanos. Esa es mi confianza. Si estuve en momentos de escasez y me sacó, me sacará ahora también. Es decir, es el mismo Dios, Él no cambió. Lo que cambió fue la humanidad. Lo que cambió fue el hombre. Muchas veces están muy cómodos, están en el conformismo y cuando se les mueve la plataforma empiezan a dudar, empiezan a quejarse y muchos se apartan. ¿Por qué? Porque ya no la tienen cómoda. Pero acá la palabra nos dice que según uno cree, tiene que seguir hablando. Me pegó tanto esta palabra, hermanos, porque a pesar de los riesgos, de las pruebas, de las humillaciones que podemos pasar, porque muchos nos quieren ridiculizar. ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios siempre está, porque cada prueba va a ser motivo de mostrar mi fe, de mostrar el poder de Dios en mi vida, de mostrar quién es mi Dios. Y hay mucho pueblo, hermano, que se está aferrando de una manera tan maravillosa que está sosteniendo a esta humanidad. Una iglesia que ora, una iglesia que se mantiene firme, una iglesia que se mantiene fuerte, no será abandonada por el Señor, porque así lo dice su palabra. Entonces, el Señor nos ha dado fe para poder ver sus promesas. Y hay una unión, una armonía entre nuestra fe y su voluntad. Si nuestra fe y su voluntad están en armonía, veremos las promesas del Señor. Así lo dice su palabra. Entonces, nosotros tenemos que declarar lo que el Señor dice de nosotros. El Señor ha dicho muchas cosas de nosotros. No nos podemos olvidar ahora. Él ha dicho que éramos su Hijo amado. El Señor ha dicho que nosotros somos la sal de la tierra. Y eso vino a mi corazón y está en Mateo 5:13,
Entonces, hoy tenemos que declarar lo que el Señor ha dicho de nosotros. Como dice Pablo, porque creí, hablé. Yo creí cuando Él me dijo que era su hija amada, que me escogía para que sea su vocera. Y me dijo que era la sal de la tierra. Ahora, me puse a pensar, somos la sal de la tierra. ¿Para qué se usa la sal? Para dar sabor, pero también se usa para detener la corrupción, para detener la descomposición, porque la sal preserva, para que no se pudra a lo mejor un alimento. Entonces me puse a pensar que si nosotros creemos que somos la sal del mundo, lo que va a producir en nosotros, que si hablamos y creemos que somos la sal del mundo, podemos alejar de nuestro alrededor todo aquello que busca debilitar nuestra fe. ¿Y qué es lo que debilita nuestra fe? Todo lo nauseabundo del mundo, hermanos. Todo lo que en el mundo hay que nos quiere contaminar. Así que si nosotros somos la sal de la tierra y se usa para preservar, nosotros podemos, en el lugar que estemos, podemos preservar a todo nuestro contorno de la contaminación, hablando lo que creemos, hablando lo que creemos. Ahora también el Señor dice que somos la luz del mundo. Mira, hermanos, pero tenemos que creer en todas esas cosas que ha dicho el Señor de nosotros. Porque si lo creemos vamos a ser victoriosos, hermanos. Ahora somos la luz del mundo. Si nosotros realmente somos, como dice la palabra, sal y luz, podemos, de donde nos encontremos, disipar las tinieblas, hermano. Entramos a un hogar que está lleno de oscuridad, de dolor, de enfermedad, de mentira. Entra un hijo de Dios y es luz. Y el panorama cambia, hermanos, cambia la atmósfera. Pero uno tiene que ir sabiendo que está creyendo lo que está diciendo. Entonces el Señor me mostró, hermanos, fuertemente que nosotros tenemos que ser lo que el Señor ha dicho. Poner en este tiempo lo que Él ha hablado de nosotros. Somos la luz para poder avanzar en medio de las tinieblas del dolor, donde va un hijo de Dios, van sus ángeles, va el poder, va su espíritu y no nos va a abandonar el Señor. Yo lo creo. Esa es mi convicción, hermano. Donde va un hijo de Dios, la atmósfera cambia, los aromas cambian, porque uno cree lo que ha recibido. Entonces, eso solamente no lo decía Pablo, lo dijo también el salmista David. En el Salmo 116:10, tan poderoso los salmos de David, él también dijo esto: yo creía, aun cuando decía que estaba muy afligido. Mira, hermano, cuando uno está a pesar de la lucha, que parece que no se va a levantar, el salmista decía, yo creí. Y cuando uno le cree a Dios, hermano, Dios no lo va a avergonzar. Los hombres te pueden avergonzar, te pueden ridiculizar, pero tu Dios no te va a abandonar jamás. Si tú crees. Entonces el salmista decía que él creía. ¿Y sabe qué produce eso? Fortalecía su fe. Lo que él estaba haciendo es creer sin limitaciones, a pesar. No con la razón, hermano. Hay gente que habla de acá, que cree de acá, profetiza de acá. El tema no es usar la razón, sino haber aprendido a hablar y confiar en aquel que ha dicho que somos templo de su espíritu. Y donde está su espíritu hay poder, hay cambio, hay vida, hay libertad. Pero yo creo que el corazón del Señor se goza cuando un hijo de Dios proclama lo que vive, hermano. Cuando puede alentar a otro y se alienta a sí mismo. Entonces dice, este es mi hijo. Habla con autoridad, habla con poder porque vive. Vive la palabra, hermano, como dijo Pablo. Porque creí, también hablé. Ahora mire qué maravilloso.
El salmista había aprendido a hablar porque sabía que él había sido testigo de 1.000 situaciones donde el Señor lo había quitado. Entonces él sabía que a pesar de la aflicción iba a seguir confiando. En cada una de sus pruebas el Señor lo levantó, hermano. Entonces uno tiene autoridad para creer y hablar, porque le ha creído. Ahora mire lo que dice Pablo. En el verso 14, él dice que nosotros debemos creer y confiar y hablar. ¿Por qué lo dice? Porque él alentaba a los otros diciendo: todavía no vemos la vida en vosotros, pero sé que está llegando. Parafraseando, hermanos. A mí me gusta parafrasear. Así lo dice. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor también nos va a resucitar a nosotros. Eso es lo que estamos proclamando, hermano. Estamos proclamando vida. Aunque todavía no la vemos, pero va a llegar ese momento que nos vamos a encontrar con el Señor. Porque creí, hablé. Porque Él me prometió que íbamos a estar con Él. Entonces yo sigo creyendo. Y viviendo conforme su voluntad. Testimonio con palabra, hermano. Para terminar, qué rápido que se me va la hora, bendito sea el Señor. Entonces debemos creer y hablar. Esa era la confianza que tenía Pablo. Por eso Pablo, a veces en estado calamitoso, iba a predicar, pero sabía en quién había confiado, a quién había visto. Pablo sabe que tiene que desarrollar esa fe en el cuerpo de Cristo, porque le está hablando a los ministros de Cristo. Y los ministros tienen que sembrar en el pueblo de Dios esta fe, para que el cuerpo de Cristo crezca en este tiempo más unido que nunca, hermanos. Tenemos que guardar la fe, porque el Señor dijo también de nosotros: diga el débil, fuerte soy. Entonces, si el Señor nos ha dicho que somos con tantas virtudes, que somos luz, que somos sal, que podemos ser débil, pero vamos a ser fuertes, que nos vamos a levantar, es el tiempo de creer en las promesas y hablar las promesas, hermano. No dejar a la palabra de Dios como una historia bonita, o abrirla como si uno va a buscar, como en el libro de horóscopo, a ver qué me dice hoy. No, hermano, abra la Biblia, nútrese, porque hay vida. En la palabra de Dios hay vida. Vidas, sí, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Ahí encontramos toda la respuesta. Y para terminar, el Señor me mostró una escritura que todos la conocen en Lucas 18:8. La historia de la viuda con el juez injusto, que iba todos los días a pedirle justicia. Y termina el Señor diciendo: si este juez injusto le hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Dios? Pero, sabiendo eso, termina diciendo: ¿hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra cuando venga? ¿Hallará fe en la tierra? Hermanos, hablamos muy lindo, predicamos muy lindo, pero el Señor nos dice en este tiempo: ¿hallará fe? ¿Creerán en las promesas? ¿Seguirán estando atentos y vigilantes a la voz de Dios? ¿Hallará fe? Dice el Señor. Y si el Señor Jesús lo está diciendo, es porque en la recta final no todos van a tener fe. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Y sin fe es imposible declarar las promesas del Señor. Y sin fe es imposible vivir por fe. Entonces, en esta mañana el Señor te dice: tienes que hablar lo que crees. Porque cuando uno confiesa la palabra, el Señor sigue aumentando nuestro vigor, nuestra alegría, nuestra fuerza, porque somos hijos de Dios que le estamos creyendo a la poderosa palabra. La palabra de Dios en este tiempo tiene que ser lo más vigente, hermanos. En cada momento que tengo una oportunidad, estoy regalando una palabra de Dios, estoy regalando una Biblia a almas que nunca abrieron una Biblia y se encuentran
a lo mejor con un montón de palabras que animan, que alientan, e ignoraban que eso se llama Biblia. Y sabe qué hermoso es saber que hay gente que en este tiempo se sigue convirtiendo con hambre y sed de un cambio de vida. Pero no le podés impartir a nadie nada si primero tú no lo crees. Si tú no puedes hablar de aquello que ha cambiado tu vida. Muchos han perdido el testimonio, lamentablemente. Muchos empezaron en el espíritu y terminaron por la carne. Porque creyeron, pero nunca más pudieron hablar porque su testimonio se desvaneció. Pero el Señor siempre dice, todavía hay tiempo. Hay tiempo que vuelvas a la casa del Señor. Hay tiempo que te arrepientas. Hay tiempo que te pongas a cuenta. Y que le digas al Señor, dame otra oportunidad para poder hablar de aquellas cosas que un día creí. Como lo dijo Pablo. El Señor en esta mañana te dice, no pierdas tu fe. Sigue hablando del Señor. Sigue creyendo. Síguete uniendo al Señor. No te desentiendas del cuerpo de Cristo. No tenemos cultos presenciales, pero tenemos cultos virtuales. Únete. Únete. Ahora no hay excusa. El Señor lo está viendo porque el juicio empezó por la casa de Dios. Y en este tiempo el Señor está viendo que muchos se han desentendido de Dios y lo está viendo. Entonces, la prueba va a ser más dura sin el Señor. Pero con el Señor todo se puede. Que el Señor los bendiga. Que esta palabra pueda levantarte, animarte a seguir proclamando las verdades del Señor, sabiendo que Él jamás avergüenza a sus hijos. Que Dios me los bendiga, que tengan un hermoso domingo y que sigan disfrutando de la palabra que les va a traer el pastor. Amada Iglesia de Jesucristo, los amo, los bendigo. Esperamos que pronto, un día no muy lejano, nos podamos volver a reunir. Ese es mi anhelo, mi deseo. Mientras tanto, virtualmente los quiero seguir viendo. A todos, a todos. Que Dios los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Bendiciones para todos.